Hola, yo soy Artemio, soy el Rolls Royce del arte mexicano, soy nacido en la Ciudad de México y esta es mi exposición Sangre. Esta es una exposición conceptual, pero también es una exposición de pintura, es un híbrido, digamos, es una exposición, tiene su origen en diferentes momentos de mi carrera. Yo diría que el primer momento es hace más de 20 años, cuando yo hacía ediciones de películas y hacía extractos y hacía mucho apropiación de imágenes. Y las cosas que hacía con video y con películas era reeditar películas de Hollywood. A esas les metía en mano, pero siempre como con la premisa de no hacer nada yo, o sea, nada nuevo pues, sino generar todo a partir de material ya hecho, una suerte de reciclaje y resignificación de las cosas y mucha apropiación. Entonces, todo eso tuvo mucho momento en que yo iba a los Blockbusters, tienda Blockbuster, que ya no existe, y utilizaba los videocassettes VHS, que tampoco existen, y lo que hacía básicamente era rentar una copia de una película y reemplazarla con una nueva versión que yo había hecho previamente. Para esto yo le pedía su apoyo a mis amigos para que sacaran la misma película, la tuviéramos en 20 copias, digamos, y hacer 20, digamos, intervenciones a la película. Y ahí hacíamos un registro, número de lo que habíamos hecho, como hacer el registro, tener el índice de cuáles ya habíamos adulterado, y lo hacíamos por semanas. Y mi proyecto en ese tiempo era de una vez a la semana sustituir una película. Después de eso hice una versión de Rambo 1, donde lo que hice fue quitar todas las groserías, toda la violencia y toda actitud hostil para hacer una nueva versión de Rambo, que fue una versión de 15 minutos, donde el personaje de Sylvester Stallone simplemente corre, se tropieza, se cae, llora, es torpe. Entonces, a partir de eso me di cuenta de que había cosas que podían funcionar. Digamos, ese es como uno de los momentos, digamos, importantes para este proyecto de Sangre hace más de 20 años. Otro momento importante es que estaba yo reflexionando sobre el mercado del arte, y hay una colega me estaba platicando que ella como galerista no recibía obras verdes porque el verde no vende, y me dio mucha risa pensar en eso, pues como que yo nunca lo había reflexionado como artista, y dije, bueno, qué color tan horrible el verde ha de ser que nadie lo quiere comprar. Y entonces quería yo hacer un proyecto que se iba a llamar Invendible, e Invendible era todas las pinturas más caras de la historia de las subastas, pintarlas en escala 1:1, pero solo pintarlas en tonos de verde. Entonces, es decir, los girasoles de Van Gogh iban a ser verdes, el Imago Mundi de Da Vinci, que no se sabe si es real o mentira, iba a ser verde. Al final todo iba a ser verde. Y en algún momento dije, ¿por qué le estoy dando tanta importancia al mercado? Cuando a mí lo que me importa es el arte. De hecho, el mercado me parece uno de los lugares más horribles del arte, pues. Entonces, estuve reflexionando como qué hacer, y en algún momento vi una pintura de Artemisia Gentileschi que se llama la Judith decapitando a Holofernes, y en ese momento, como que al estar viendo la pintura me di cuenta solo de la sangre. Y en ese momento, así como de la nada, fue como de bingo, eureka, lo encontré y decidí hacer esta exposición, que básicamente parte de todo lo anterior, como hacer un comentario sobre la pintura, hacer un comentario sobre la sangre, y lo empecé a desarrollar y terminó en esta exposición, que justamente es una pequeña selección de toda una investigación que he estado haciendo en los últimos años sobre la presencia de la sangre en la pintura. Y es esto, ¿no? La manera en la que la sangre se ha visto representada desde el Renacimiento hasta finales del siglo XX. No incluí nada del siglo XXI, fue a propósito, porque me importaba como ese momento hasta el siglo XX, porque más ahorita el siglo XXI apenas es joven, y no creo que tengamos todavía mucho que reflexionar sobre este siglo, y sí sobre el anterior, ¿no? Entonces, básicamente esa es como el nacimiento y la premisa de la exposición de Sangre, y esto es pues lo que van a ver. La exposición Sangre consiste en 47 obras, pero 49 pinturas, pues existe un tríptico.
Digamos, la selección está hecha a partir de ciertos parámetros que yo me puse, como no hacer bodegones, porque me importa que la sangre que hay, pues la sangre que queda, la que hace mis piezas, mis pinturas, tuviera alguna relación con un acto violento o un ejercicio del poder. Los bodegones en realidad son consecuencias ya de un acto violento, pero no son el acto violento en sí. Entonces decidí que iba por ahí. Tampoco quise hacer nada relacionado a la sangre en un parto o en algo relacionado con la vida, porque también me importa mucho la relación con la violencia, el ejercicio del poder y en este caso la muerte. Sangre, pues es eso, ¿no? Es esta exposición de las 47 pinturas. Es una exposición que, entre otras cosas, por lo que me llamaba la atención o por lo que me interesó hacerla, tiene que ver con que es una exposición prácticamente imposible de hacer en sus obras que dan origen a mi exposición. Es decir, esta exposición solo es posible con mis pinturas y no con las originales, ¿no? Yo lo que hice básicamente fue hacer una réplica en la escala 1:1 de pinturas importantes en la historia de la pintura, a partir del Renacimiento, porque es cuando surge verdaderamente la idea del autor, del artista en el arte. Es también un poco como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Los mecenas, los advisors, los vendedores, todo. Es la misma estructura del mercado y de cómo funciona el arte, pero pues hace 500 años. Entonces, a partir del Renacimiento decido ir escogiendo estas pinturas. Hice una investigación donde encontré más de 250 pinturas y yo decidí hacerla en aproximadamente 50. Primero porque me parece que no nada más es una exposición de pintura, es una instalación, es un proyecto junto donde las obras, a pesar de que funcionan de manera individual, me importa que funcionen de manera grupal, colectiva. Entonces, de alguna manera organicé la exposición pensando también como un curador, pero un curador de la parte original. Pensé en que mis pinturas se iban a acomodar así en términos curatoriales, ¿no? Un poco sí, pero un poco no, o sea, hay de todo. Entonces, bueno, pues básicamente la exposición la hice pensando como en ciertos módulos o ciertos salones. Me importaba dejar grandes espacios rojos para que las pinturas tengan cierto aire y adquieran un papel protagonista. Bueno, esta sala, que es, digamos, la sala de entrada, no hay una división, no está nada muy obvio, pero digamos que de manera personal e interna yo hice una suerte de selección. Esta sala está dividida en dos. La que está de este lado atrás de mí se llama, o le llamé yo como el muro de la violencia en género. Este tiene 3 pinturas donde la violencia de género es como la parte más importante. Está constituida como por la pieza más contemporánea, que es Reverse, de Jenny Saville, que es un autorretrato de ella después de haber sido maltratada por su amante o pareja en ese momento. También está la pintura de Frida Kahlo, que se llama Unos cuantos piquetitos, que está basada en un exvoto de una persona que mató a su pareja, un señor que además dice solo le di unos cuantos piquetitos. Y es uno de los cuadros más violentos de toda la exposición, pero además es uno de los cuadros más violentos de Frida Kahlo. Y es uno de los cuadros que me parecen como importantes de la exposición. Por un lado, por la manera en la que la sangre, al ser despojada de toda la pintura, adquiere un carácter completamente distinto. La pintura se vuelve hermosa y si olvidas el nombre, olvidas el origen y todo, realmente es como un paisaje nevado increíble, pero no puedes evadir la relación real que tiene y entonces se vuelve un cuadro que para mí es bastante intenso. Y el tercer cuadro es un cuadro de un pintor checo y el cuadro se llama Homicidio en casa y en el cuadro original podemos ver a una mujer asesinada en el portal de su casa y está rodeada por todos estos vecinos chismosos. Entonces, a pesar de ser un cuadro del siglo pasado, es un cuadro que me parece como un reflejo completo de lo que vemos en el mundo actual, ¿no? Como en relación a la violencia hacia las mujeres, pero también en general como la violencia, ¿no? Entonces, este muro para mí, bueno, o la manera en la que yo le digo es como el muro de la violencia de género.
O sea, no estaba tratando como de aprovecharme del momento ni de subirme a ningún lado, sino simplemente como reflejar lo poco que encontré en la pintura sobre esta temática. Y realmente lo que encontré fueron estos 3 cuadros, quizá otros 2, pero estos 3 me parece que tienen un funcionamiento muy especial y por eso decidí ponerlos juntos en el cuarto inicial. Un poco también porque el cuadro que da origen a todo el proyecto, no en este muro, sino en el que vamos a pasar más tarde, pero además también el cuadro más nuevo de toda la serie. Entonces me parecía como importante empezar con el primero, no cronológicamente, pero sí el primero del proyecto, y el último, sí cronológicamente, pero no el último del proyecto. Bueno, este es otro de los muros de la primera sala o el acceso a la exposición. A este muro yo le llamo el muro de los decapitados o de las decapitaciones. Y básicamente este muro tiene el cuadro con el que empiezo todo el proyecto, que es el cuadro de Artemisia Gentileschi de la decapitación de Holofernes, pero también está una medusa decapitada o la cabeza de medusa, la versión de Rubens y la versión de Caravaggio. Y también está una Salomé con la cabeza de San Juan Bautista, que al final de cuentas son de las pinturas más representadas. O sea, sí hay muchos Cristos, pero hay muchísimos decapitados, muchos San Juan Bautistas. Entonces, me parece interesante y agarré la más contemporánea que encontré de las Salomés, que es de un pintor austriaco llamado Leonard Hebdo. Entonces, este muro es el muro de las decapitaciones. Bueno, este es el cuarto de los Cristos. Este cuarto lo planeé así para esta sala, pues, aunque ya había decidido ciertos cuadros y tal, decidí que la naturaleza de esta sala con el nicho podría ser interesante hacer un cuarto de Cristos. Y entonces tenemos el Cristo de Velázquez, que es uno de los cuadros que para mí también son medulares de la exposición. Me parece un cuadro que tiene mucha sangre, pero como muy bien puesta y que al final de cuentas puedes ver perfectamente bien al Cristo. Por otro lado está otro de los pintores importantes, un pintor, Francis Bacon, un tríptico que se llama 3 ensayos sobre una crucifixión, y que es un cuadro que me interesó mucho. Digo, Francis Bacon tiene muchísimos cuadros con sangre. Yo decidí hacer básicamente por la manera en la que existe la sangre en este tríptico. Algunos cuadros los decidí hacer por el cuadro que les da origen, como el Cristo de Velázquez, pero además también por cómo queda la sangre. Y hay cuadros que quizá no son el más representativo de Francis Bacon, pero para mí son cuadros que al volverse mis cuadros, ya extrayendo la pintura original y solo dejando lo que es la sangre, me parece que adquieren una elegancia muy fina, se vuelven muy elegantes, muy finos, muy poéticos, independientemente de si el cuadro lo podemos reconocer o no. Y por el otro lado hay 3 Cristos más antiguos. Está un Cristo novohispano de autor desconocido. Es de hecho la única obra de la exposición que no tiene autor, pero decidí incluirla justo por la sangre, ¿no? O sea, mis criterios fueron varios, pero también al estar haciendo yo una exposición nueva, que no necesariamente tiene que estar vinculada con las obras originales, para mí es importante que las piezas funcionen solas. Entonces, esa pieza cuando la vi, me gustó tanto la sangre que decidí usarla. Y además se relaciona bastante bien con el resto de los Cristos en esta sala, digamos, de los Cristos. Bueno, esta sala yo la bauticé como el Salón de la Sangre y parto de la idea de los salones del siglo XIX y de todos estos momentos donde el auge económico en algunas ciudades y países hacía que la gente comprara arte por comprar y por tener, más basado en los autores, que incluso en que si la pintura les gustaba o no les gustaba. La idea fue para mí de acomodarlo un poco como esos salones, pero también como un poco más a mi estilo, como más minimalista, como un poco, digamos que sí serial, ¿no? O sea, digo sí de manera un poco con cierta congruencia formal, aunque en algunos casos tiene cierta congruencia conceptual también. Digamos que este muro
para mí son como ciertas manchas de sangre, cierto tipo de mancha y ciertas acciones que generan este tipo de mancha. En el otro caso, por lo que podemos ver, son casi todo es escurrido, es como sangre escurrida, que aunque en este muro también hay, en realidad hacen como un buen balance de todo. Y en el caso del muro de atrás, la idea parte de la violencia animal. Entonces, el cuadro principal es una cacería de ballenas que de alguna manera tiene como una continuidad y par con una pintura sobre un matadero de vacas. Y arriba, aunque es un San Juan Bautista, que repito es de lo que más hay de sacrificados y degollados, tiene una cierta forma animal. O sea, pareciera como una gallina a la que le cortaron la cabeza, o parece un dragón, ahí parece muchas cosas. Y por el otro lado de las ballenas tenemos el buey desollado de Rembrandt, que hace como una relación interesante con el cuadro arriba, que es un cuadro de un pintor flamenco, y el cuadro se llama La ejecución de los hermanos de Witt. Y curiosamente, en la pintura original están colgados como la res de Rembrandt. Entonces, se hacía como un diálogo que estaba interesante y curioso. Y en las de junto son San Sebastián, todo herido de flechas, y arriba el venado de Frida Kahlo, todo herido de flechas también. Entonces es un poco como una relación entre lo animal y la violencia hacia los animales. Digo, de nuevo, la expo no está planteada así, no hay ningún lugar en el que lo diga, como que eso está planteado así, pero digamos que yo al estar diseñando cómo iba a montar, me inventé ese guión, que puede servirle a gente para verlo y medio entender o no, pero nunca ha estado planteado como es esto, ¿no? Incluso no hay cédulas de eso y demás, porque me interesa muchísimo también la experiencia del visitante, del espectador, o sea, la manera en la que se enfrente a la obra o cómo viva la experiencia de este, digamos, viaje a través de la historia de la pintura, pero solo desde la sangre. Esta es la última sala, a la que le podemos llamar la sala de los acontecimientos o hechos políticos y sociales. Digamos, en este lado tenemos dos cuadros importantísimos de Goya, de Francisco Goya, de las pinturas negras. Digamos que tenemos el 2 de mayo y el 3 de mayo, ¿no? La batalla de los mamelucos y los fusilamientos. Goya, pues, a pesar, además de ser un artista importantísimo y, digamos, padre del arte moderno, también tiene una cosa muy interesante en su manejo de la sangre, por lo menos en estas pinturas, porque la sangre funciona como pintura abstracta del siglo XXI. Entonces me parece muy interesante también eso, ¿no? Que a pesar de que ellos no lo vieron, algo hicieron para que la sangre tenga una manera interesantísima de funcionar. Y del otro lado también tenemos dos hechos históricos, el asesinato de Iván el Terrible a su hijo en medio, y está acompañada de dos versiones distintas del asesinato de Marat, uno de Louis David y otro de Edvard Munch. Entonces, pues esa fue como un poco la manera en la que yo decidí, digamos, acomodar y darle cierta lógica, pero no realmente pensando en imponerle ese punto de vista al visitante. Para mí es más importante como la experiencia personal de cada quien y la reflexión que saque cada quien de la sangre. Finalmente la sangre hay gente que la asocia con la muerte, hay gente que la asocia con la raza, hay gente que la asocia con la clase, y en realidad lo único que realmente es verdad absoluta de la sangre es que es vida. Si no bombeamos sangre, nos morimos. Si no tenemos sangre, nos morimos. Y también es este punto donde cuestionar un poco como qué estamos teniendo de relación como humanos con la sangre, ¿no? O sea, cómo existe tanto repudio del mundo masculino a la sangre, digamos, menstrual de la mujer, cuando pues también es parte de la vida, ¿no? Y esta cosa como de no, guácala fuchi, que se meta a otro baño, está contaminada en algunas religiones, y tener, sin embargo, todo este culto a la sangre y la violencia que hay en otros contextos. También reflexionando sobre otras cosas que le dieron origen al proyecto de la sangre, es que al estar viendo las nuevas películas estas de Avengers y Star Wars, desde que son propiedad de Disney esas franquicias, Disney se ha encargado de erradicar la presencia de la sangre en esas películas. Sin embargo, la cantidad de muertos es mayor.
Entonces me parece como muy curioso porque también reflexiono y pienso, ¿no será eso uno de los motivos por los que vemos tantos tiroteos hoy en día? Como que te das cuenta como niño de que no pasa nada si llegas y matas a 10 personas, pero sí pasa en el momento en el que las matas y ves la cantidad de sangre que es. No sé, o sea, son como esta serie de cosas que me han ido surgiendo a mí en la reflexión y en la investigación y en el proceso de hacer las cosas. También pensar cómo la sangre está también asociada con la herencia, como en ciertos pueblos endogámicos la sangre es la sangre. Véase menonitas o ciertos pueblos indígenas en el Amazonas o en la India o aquí en México o en la sierra, como esos pueblos cerrados, casi que la sangre es la cosa más sagrada porque es lo que nos une. Y en el momento en el que se empiezan a combinar sangres por distintos pueblos y naciones y demás, que son como situaciones exogámicas, pierde ya el valor de herencia y se vuelve como conocimiento, ¿no? Entonces hay como demasiadas cosas interesantes para reflexionar sobre la sangre, aunque para esta exposición yo pues lo que más me aboqué fue a la reflexión de la sangre como una representación visual y pictórica en la historia de la pintura a partir del Renacimiento. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido. La verdad es que este viaje a través de la historia de la pintura desde el punto de vista de la sangre ha sido un proceso muy enriquecedor para mí y de mucha reflexión, y espero que lo sea para todos ustedes si vienen a la expo o si vieron los videos. Y pues bueno, la exposición va a estar montada hasta el 28 de agosto de 2023. Muchísimas gracias.